quería compartirles un pequeño testimonio corto nada más y después la palabra corto y viene el Señor haciendo su obra. Amén. Ese testimonio no lo voy a compartir de repente antes que conociera a Cristo, sino después que conozco al Señor. Bueno, yo pasé un momento muy difícil de 21 días que Dios me permitió pasar una prueba siendo paralítica 21 días, pero hermanos, durante ese tiempo para mí no era muy fácil, para mí era algo doloroso, para mí era algo que como que Dios me había abandonado, como no tenía presencia de Dios en aquellos tiempos que yo pasé. Estos tiempos muy difíciles, pasando el primer día que empezó el mal sobre mí, pero fue cuando yo regresé de una iglesia, donde esa iglesia tenía pues contaminación de apostasía y falsas cosas que habían ahí. Pero Dios tan bueno en su misericordia, honrándome a mí como instrumento, me llevó a ese lugar, y el Señor me trajo de ese lugar al lugar donde yo estaba viviendo. Y cuando yo regresé, ahí encontré las cosas que habían sucedido. Se me habían robado las cosas y yo todo en el camino venía agradeciendo a Dios. Pero cuando vi algunas cosas que tanto yo quería, entonces dije: Señor, yo me fui a hacer tu obra. ¿Por qué permitiste, Señor, para que aquí estos hombres malvados entren y me robaran todo? Y para ese entonces yo estaba pasando por una etapa muy difícil. Yo pasaba económicamente muy difícil, se me cerraban las puertas. Mi esposo iba a trabajar, no encontraba trabajo, tenía movilidad, la movilidad se malograba y no había con qué arreglar. Y yo vi un milagro de Dios también, que Dios estaba haciendo a través de todas esas cosas, un preparamiento para mi vida espiritual. Y que muchas veces usted no puede pensar que cuando esas cosas pasan, porque Dios nos está preparando. Y cuando ahí entonces yo no entendía, empezaba a llorar, me empezó una fiebre muy profunda, y esa fiebre empezó todo mi ser, no paraba, un día, 2 días, 3 días, y así seguía todos los días, y me dolía el cuerpo, se deformó mis huesos, mis manos, mis muñecas se torcían así horrible, la cara para acá, los pies muy horrible. Entonces se deformó mi cuerpo y yo empezaba a llorar y decía, todavía podía orar y decía: Dios mío, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que me está pasando, Señor? ¿Por qué tengo que pasar estas cosas tan dolorosas? Y el dolor era muy agudo, el dolor se juntaba de cada los huesos, se me subía y venía al corazón, todo se recogía, como que alguien venía, lo recogía el dolor y se lo ponía en el corazón. Yo me escapaba de morir, por momentos me quedaba con desesperación tan agudo, pero mi pecho día y noche de lágrimas. Y lloraba y decía: Dios, pero yo trabajo en tu obra. Es verdad que yo soy tierna espiritualmente, es verdad que no estoy mucho tiempo, Señor, pero gracias te doy. Al principio todo le decía gracias, y después me empecé a decir: Señor, pero ¿dónde estás que tú no me escuchas? ¿Dónde estás, Señor? Los brujos adivinos vivían cerca a la casa donde yo vivía, y entonces esas personas me decían, vecina, me decían: hermana, ¿por qué no te haces curar? ¿Por qué no te vas al doctor? Y entonces yo empezaba a decirle, en ese momento yo no lloraba, y yo le decía: ¿sabes qué? Jesús me va a sanar, Jesús me va a sanar. Pero mi boca decía que Jesús me va a sanar. Yo me iba muriendo cada día, me iba consumiendo, pero mi boca decía que Jesús me va a sanar. Tú estás loca, me decían los curanderos. Venían los vecinos a querer hacer algo. A mí no me vas a tocar, le dije, a mí no me vas a agarrar, porque a la verdad le dije: no, tú no tienes por qué tocarme, porque yo soy una hija de Dios. Pero tú estás loca, tu familia mejor es que te lleva al hospital, porque tu familia te van a hacer problema, tu esposo. No, Cristo está conmigo, le decía. Ellos se iban y yo me sentía morir. 2 veces me he escapado de morir por falta de tomar agua, y yo quería beber agua y no había quien me vea allí. Estaba sola, no tenía mi familia a mi lado, pero
en sí, en ese lugar estaban toda mi familia, pero en la casa donde yo vivía nadie me iba a ver. Entonces yo tenía que orinar en la cama. Allí me hacía mi necesidad. Satanás me decía, mátate, mátate, me decía. Y entonces el Espíritu Santo a la derecha me decía, no lo hagas porque Dios no te va a recibir. Y yo lloraba y me acordaba de las pruebas que pasaba Job. Y yo decía, ¿dónde está? Yo me preocupaba ese momento y decía, Job, mira cómo Job sufría, se sentaba en la ceniza, todo con sarna. Y decía, yo empezaba a llorar por él. Yo ya no lloraba por mí y yo empezaba a sufrir por él. En ese momento me olvidaba que estaba deformado mi mano, que todo estaba pasando las cosas en mí. Y yo no pensaba en ese momento en mí, sino pensaba en Job. Pero hermano, cuán importante es que tener la confianza en Jesús, a pesar que de no podía más adelante orar, se me iban las palabras. ¿Dónde estás?, le decía. Envía a tus ángeles para verlo. Tu palabra dice que tus ángeles están para servirnos. ¿Dónde están los ángeles? Envió, y yo le vi a 2 ángeles que vinieron, y tan solo yo le decía, quiero ver tus ángeles. No le he dicho ni siquiera, Señor, envía a tus ángeles para que me ayudaran. Yo no le dije, tan solo quería mirarla, y yo la miré y se fue. Y escuchaba la voz del enemigo que me decía, ahí hay veneno, toma, para que ahí se va a acabar tu vida. Han venido a orar pastores, profetas, y nada sucedió en tu vida. Mira lo que estás sufriendo. Pero si tú tomas veneno, tú verdaderamente te vas a ir y se va a acabar todo y te vas a quedar en paz. Eso es lo que me decía el enemigo. Yo decía, no voy a hacer eso porque Dios está conmigo. Y yo lloraba ahí, y Dios está conmigo. Y el Espíritu Santo me decía, no tomes veneno, porque si tomas tú vas a morir y Dios no te va a recibir. Y yo sufría allí con ese dolor. 21 días nadie me visitaba para lavar ni mi ropa. Mi esposo se cansaba, mi esposo se aburría de mí y me dice, ¿dónde está ese Dios que tú oras? ¿Dónde está ese Dios que tú clamas? ¿Dónde está? ¿Por qué no te sana? Y yo sufría y lloraba tan dolorosamente al ver que el esposo se cansó. No había ni un niño para que me pueda ver en ese momento que yo estaba sufriendo. Y me sentía tan abandonada. Y ahí donde cuando la gloria de Dios pude ver. Si entonces estaba gestando, que yo no podía tener niños. Y entonces en ese momento yo de 8 meses estaba gestando y tenía todos mis papeles de control, pero yo no podía ya controlarme ahí, porque yo decía, Dios mío, recoja a este niño, seguramente que el niño me lo van a sacar y yo voy a morir, recógelo. Y en ese momento pasó 2, 3 días ya de las cosas que yo le pedía. Y yo decía, quería orar, no podía. Yo sé cuántos de ustedes estarán pasando lo mismo. Cuántos de ustedes a veces cuando se encuentran en diversas pruebas, a veces no hay palabras, hermanos, para orar a Dios. No es porque Dios no esté a tu lado, Dios está a tu lado. Dios está, ahí es cuando más Dios está a tu lado, más a tu favor, porque está siendo procesado por el Señor. Y yo no entendía porque era muy nueva en el Señor y lloraba tan duramente porque el dolor eran tan terribles, hermanos. Amén. ¿Me están escuchando? Pero me decía, yo le decía, Señor, ¿dónde estás? Y no me contestaban. Y yo pensaba que todo era una fantasía. Y llegó un momento cuando cerca que voy a ser llevado al hospital, ya estaba muy delgada y muy paralítica mucho tiempo ya, y escuché que vino como un rayo del cielo y entró a mi cuerpo, hermanos. Y en ese momento empezó el Señor a hablar a través de mi boca, de mis labios, y me dijo, yo te voy a sanar, yo te voy a sanar, yo soy Jesús.
yo te voy a sanar. Yo soy Jesús, me dijo. No me pidas todavía que te quite, porque todavía no terminó la prueba. Hermanos, si tú estás siendo procesado por algún momento de este tiempo que el Señor lo ha permitido, no es porque Dios no está contigo. Tampoco le pidas que te quite la prueba, porque ahí es donde cuando el Señor se va a glorificar en tu vida. Pero hermanos, mira, llegó el momento que me llevaron al hospital. Al tercer día me llevaron al hospital y me sacaron como ya muerta. Me llevaron al hospital. Al llegar al hospital yo ya desconocí todo, no sentía nada. Pero la más grande sorpresa es cuando me pasó la obstetriz examen para ver mi niño cómo está. Y no encontró el niño. Primero dijo que sí está gestando. Vino la doctora, me hizo el examen y dijo que no está. No hay nada, no hay niño, no hay nada. No se vio agua, no se vio sangre, no se vio nada, pero no hubo nada. Y mi barriga se puso más bajito. Y decían, pero esta señora va a morirse. Y yo escuchaba solamente voces, y aún en mi inconsciente que estaba, y yo le decía, en mí le decía, Jesús me va a sanar. No importa que hablan estos hombres, pero Jesús tiene medicina para mí. Hermanos, son 13 años. Yo no podía caminar, como vuelvo a decir, hacía mi necesidad en mi cama, orinaba en mi cama. Son 13 años que ha pasado lo que Dios ha hecho ese milagro en mi vida, porque los doctores me habían desahuciado a mí y me dijeron que eso es artritis crónico y que eso no hay cura. Y entonces, hermanos, Dios ha obrado poderosamente en mí. Amén. Tomó el control, aleluya. El Señor tomó control de mi vida. Tomó el control de mi vida. Y en ese momento es lo que Dios verdaderamente, los doctores estaban ahí. Y cuando me han visto levantarme, ellos me pusieron una ampolla tan solo para ver cómo estoy. Solamente para que me tranquilizan o pueda reaccionar. Pero una hermana se fue a ayunar mediodía y yo sentí por mis nudos de los huesos que entraba un aire caliente así. Y eso me iba dando fuerza para levantarme. Amén. ¿Quién vive? A su nombre, a su nombre, a su nombre. Cuán importante es creer en Jesús. Cuán importante es creer en el Señor sin verlo. Amén. Mira, así como Dios obró poderosamente en mi vida, así también el Señor ha hecho muchos milagros cuando Él estaba en la tierra. Amén. Pero el primer milagro, lo que Dios quiere hacer en tu vida, es que tú verdaderamente aceptas a Jesús. Él es el primer milagro, lo que Dios hace, y las demás vienen por añadidura. Usted acepta a Jesús, sana tu alma, sana tu cuerpo físico. Amén. Resucita lo que usted está muerto espiritual. Amén. Mira, pero como Dios es tan bueno. Mira, así como dice la palabra de Dios, aquella mujer que sufría hace 12 años del flujo de sangre, ese flujo que no se paraba, y vete a estar 12 años. Si una mujer estando un mes con esa menstruación, que esa sangre mala que uno se bota, a uno se aflige, a uno se aburre, mucho peor será cuando la frente se va todo. Es como una hemorragia que se lo dice, y todos los días viene, la mujer puede morirse. Pero Dios
ahí. Esta mujer no se sanaba, pero Dios estaba en el asunto. Dios estaba en esa mujer. Pero Dios sabe qué día, qué hora lo hace. Él lo hace como Él quiere, hermanos. Él no lo hace como nosotros queremos. A su nombre. Él hace como Él quiere, porque Él es dueño de nuestras vidas. Amén. Así como el Señor verdaderamente, así como hizo con esta mujer que sufría flujo de sangre. Mira, esta mujer desesperada, ella quería ver a Jesús. Y la multitud, dice la palabra de Dios, que la multitud no lo permitía. La multitud le impedía para que ella pueda llegar, pero ella tenía fe. Ella creía que tan solo tocando el manto de Jesús, ella iba a recibir el milagro de Dios. Aleluya. Y la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad, porque el Señor mismo nos dice en su palabra que Él es la verdad. Y Jesús hace como Él quiere. Amén. Esta noche te ha traído porque Dios tiene un propósito grande en tu vida. Dios tiene ese propósito grande contigo. Y usted dirá, tan solo será una invitación. De repente puede ser una casualidad. No hay casualidad que venga si Dios no lo permite, que tú estés en un lugar. A su nombre. A su nombre. Dale fuerte palmas a Jesús. Aleluya. Siempre.